Grabar. Muy bien, chicos de primero, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy que nos corresponde Historia del Perú. Para esto quisiera recalcar lo siguiente, hay cosas que ustedes ya deberían de saber, ¿ok? En las primeras clases nosotros vimos dos periodificaciones, una era de John Rowe y la otra era de Luis Guillermo Lumbreras. Yo le dije que para hablar de las culturas vamos a tomar en cuenta la de John Rowe, ¿ok? Y la de John Rowe, ¿en qué se dividía? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué me decía la división de John Rowe? A ver. ¿Era algo con la cerámica? Muy bien, relativa a la cerámica. Él se basaba en el estilo de cerámica y también en la cronología, porque claro, conforme va avanzando el tiempo, dice él, el hombre se especializa mucho más en lo que es el tema de la cerámica. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero él divide, ¿ok? Las culturas en horizontes, ¿te acuerdas? En horizontes. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que yo te expliqué que había un horizonte y luego ¿qué venía de un horizonte? A ver, les pongo una pista, empieza con I. Intermedio. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló ahí, Antonio? Yo, Miss Fabricio Bermejo. Ah, ya, Bermejo, muy bien. Que acá no veo a todo. Muy bien, ahora sí. Entonces, efectivamente, venía, muy bien, felicitaciones, Bermejo. Tenemos un horizonte y luego un intermedio. Entonces, esa es la manera que él tiene de dividir. ¿Okay? Entonces, pero el primer horizonte era el horizonte temprano. ¿Ok? El horizonte temprano. Habían dos culturas que se ubicaban en el horizonte temprano. ¿Se acuerdan cuáles son? Dos Chavini y culturas. Paracas. Muy bien, felicitaciones. Chavín y Paracas. Entonces, cuando hablamos de horizonte temprano, ahora, Miss, pero ¿por qué le llamaba horizonte y por qué le llamaba intermedio? Él lo divide así, horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. ¿Okay? Esas son las divisiones que él le da. ¿Esto por qué? Porque él dice, en las etapas de horizonte van a haber dos o tres culturas o de repente una sola cultura que va a ejercer su poderío sobre las demás y su influencia sobre todas las demás culturas. Por eso se le llama horizonte. No así en un intermedio. En un intermedio voy a encontrar muchas culturas pequeñas, ¿ok? Por eso se le llama etapa de intermedio. Horizonte, ¿qué pasa cuando te dicen horizonte? Tú miras alrededor, ¿no? El horizonte, mira. Ok, entonces de eso se trata, de que una cultura sea influencia para todas las demás. En el primer horizonte vimos a Chavín y vimos a Paracas, que fueron grandes influencias. Por su lado, Chavín en todo lo que es la Sierra Norte, y en el caso de Paracas lo tenemos por el sur. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, Nicole está ingresando, entonces ahí tenemos donde abarcan, ¿no es cierto?, ese horizonte. No habían más culturas en esta época, más que Chavín y Paracas, pero cuando empieza una zona o una etapa de intermedio, es diferente, porque en el intermedio voy a encontrar muchas culturas pequeñas, ¿ok? Que de repente, ojo, eso no quiere decir que no sean importantes, no confundir, significa que no tuvieron tanta influencia sobre otras culturas. ¿Okay? Eso significa, no significa que no fueron importantes. Entonces, Miss, ya hemos visto las dos culturas del horizonte temprano. Eso quiere decir que hoy día nos va a enseñar culturas del intermedio temprano, efectivamente. Quiero que vamos a ir avanzando conforme Rowe ha dividido las culturas. ¿Okay? Entonces, hoy día vamos a tratar acerca del intermedio temprano. En el intermedio temprano tenemos varias culturas pequeñas, pero dentro de las más principales o las más importantes vamos a encontrar a Pucará, vamos a encontrar a Vicus, vamos a encontrar a Moche y vamos a encontrar a Nazca. ¿Okay? Son las cuatro culturas de repente un poquito más influyentes o de repente más importantes que vamos a encontrar en este periodo. Entonces ahorita vas viendo y estamos estudiando dos periodos. En el intermedio temprano nos vamos a quedar más tiempo, porque efectivamente hoy día vamos a hacer Pucará, la próxima semana Vicus, la próxima semana tenemos que hacer Moche y Nazca. ¿Ok? Entonces aquí es donde nos vamos de repente a parar un poquito más. Entonces hoy día vamos a conocer un poquito más de la cultura Pucará. Muchos de ustedes han escuchado de repente en primaria de Moche, de Nazca, de Chavín, de Paracas, y de repente la cultura Pucará se mencionó, la cultura Vicus se mencionó, pero hoy día vamos a ver en sí, vamos a centrarnos en la cultura Pucará. ¿Ok?
Muy bien. ¿Dónde se va a ubicar la cultura Pucará? Está situada a 61 kilómetros al norte de Juliaca, al borde de la carretera al Cusco, en esta zona que ustedes se encuentran aquí. Muy cerca, pues, a lo que sería ya prácticamente Puno, prácticamente dentro de la región actual de Puno, cerca al lago Titicaca, como ustedes pueden observar en esta zona. Si tendrías que verlo en un mapa del Perú, para saber dónde está, pues más o menos es esta zona, ¿ok? Nosotros nos encontramos aquí y la cultura Pucará está en esta zona de aquí, en la zona del altiplano, ¿ok? Se le llama la zona del altiplano. Muy bien. Recuerden que casi siempre las culturas se van a ubicar en sitios estratégicos, miren, cerca a ríos, para poder aprovechar el agua de los ríos para regar sus plantas, ¿ok? Eso es un dato que tienes que saber. Entonces, Nis, yo quiero saber la antigüedad, de cuándo a cuánto es que dura esta cultura. Muy bien, se va a desarrollar entre los años 100 antes de Cristo hasta los 300 después de Cristo. Acuérdate, aquí tienes tu línea de tiempo, acuérdate que el año cero, ¿ok? Para nosotros es el año del nacimiento de Cristo. Entonces, así como en una de repente línea que ustedes hacen en matemática, hacia este lado encontramos los números negativos, ¿no es cierto? Y ese es el lado que encuentro. Positivos. Muy bien, los positivos. Entonces, si a mí me dicen de cuándo se ubicó desde los 100, mira, desde los 100 antes de Cristo hasta los 300 después de Cristo. ¿Ok? Entonces, si a ti te tendrían que decir en total, ¿cuántos años duró la cultura Pucará? ¿Cuántos años dirías? 400. Muy bien, tengo que sumar entonces estos 100 que me quedan de acá en negativo más estos 300 en positivo y yo tengo un aproximado de 400 años de duración. Perfecto. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Hasta dónde llegó su influencia? Si bien es cierto, su influencia no va a ser mucha, pero lo que llegó a abarcar va a ser hasta el Valle del Valle del Cusco hasta Tiahuanaco. Eso lo vemos por acá, ¿no es cierto? Entonces de repente hasta esta zona y Tiahuanaco. O sea, no estamos hablando de no sale de esta zona Pucará. ¿Ok? Su influencia no sale de aquí. Tú no vas a ver la influencia de Pucará por acá, o por acá, o por acá, o por acá, no. Solamente en esta zona. Es por eso que se llama intermedio temprano, ¿ok? Porque su zona no llega a abarcar grandes territorios. Pucará representa en la cuenca del norte de Titicaca el dominio pleno del hombre sobre el medio ambiente, ya que no solo fueron controlados todos los recursos naturales disponibles, sino que además, crearon otros nuevos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dentro de la economía se van a dedicar, faltó se van a dedicar a la extracción de repente a la... Ya para esto el hombre sabía lo que era la domesticación de animales, en este caso del camélido. Se domestica la llama, se domestica la alpaca y un poco el guanaco, sobre todo las especies que son más domesticadas son la llama y la alpaca. La vicuña no se puede domesticar, ¿okay? La vicuña es un animalito que la mayoría de personas le dice llama a cualquiera de estos, ¿no? No sé quién tiene el micro prendido, chicos. Traten de apagar sus micros, por favor, si no hay interferencia. No sé quién tiene el micro encendido. Ok, entonces, la mayoría de personas ve estas especies que tienen en común, que pertenecen a la familia de los camélidos, pero la mayoría le llama a todo, ¿no? Fabián Vera. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la llama, la vicuña, la alpaca y el guanaco. No son las mismas especies, donde la diferencia sobre todo por la forma del cuello y en el caso de la llama y la alpaca por el pelaje, ¿no? No es el mismo, no es igual. Entonces, la vicuña es un animalito que no ha podido ser domesticado. ¿Mis cómo aprovechaban entonces sus recursos? Nada más se le cazaba para trasquilarlo y después se le dejaba libre. ¿Sí? Eso es con respecto a la economía. Ahora, el poblador de Pucará, ¿cómo vivía? Va a vivir en aldeas dispersas, ¿ok? Es decir, no era un pueblo tan unido. Cumplieron con la extracción de materia prima y producción de recursos básicos. Eso lo vamos a ver también más adelante. Centro secundario es una función de captación y redistribución de arquitectura compleja. Y el gran centro urbano comercial, que era una función de procesamiento de materia prima y producción y redistribución de bienes y servicios. Y lo vamos a explicar acá. Esta sociedad era una sociedad que, casi todas las sociedades de esta época, chicos,
la vivienda de las personas va a ser de acuerdo a la importancia del poblador, ¿ok? Por ejemplo, si yo era una persona que tenía un cargo importante, entonces voy a vivir en una zona muy bien construida, con una muy buena arquitectura. Si por otro lado yo soy simplemente una persona que me dedico a la agricultura, entonces voy a vivir en lugares más alejados. Entonces, los centros van a ser un centro urbano ceremonial. ¿Por qué se le dice urbano? Porque vivían ahí los grandes sacerdotes, ¿ok? Vivían ahí, pero también era ceremonial porque también en esos lugares se realizaban ciertas ceremonias de adoración a sus dioses. ¿Okay? Por eso se le llama centro urbano ceremonial, porque era de vivienda y también permitía de repente las distintas actividades ceremoniales. ¿Okay? En estos lugares también se procesaba la materia prima. Por ejemplo, si extraían la lana de la alpaca, ¿okay? Con lana sola yo no puedo hacerme una ropa, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Hilarla, tratar de transformarla en hilos para poder recién ahí hacerla. Por eso se dice transformación de materia prima. La materia prima es todo lo que yo saco de la naturaleza, lo que yo puedo obtener de la naturaleza, ¿ok? Pero eso tengo que transformarlo, ¿sí? Como si tú me dijeras, Miss, entonces yo voy a de repente a recoger algodón y a eso me lo voy a poner encima. No, tú tienes que procesar ese algodón, ¿ok? Tu algodón es la materia prima, pero la producción y el procesamiento es otro tema aparte, ¿ok? La cerámica, ¿cómo se hacía la cerámica? Las formas eran de cuencos altos, como ustedes observan acá, con bases anulares. Miren sus bases. Es muy diferente a la que ustedes han visto de repente en Chavín, ¿no es cierto? Que la forma era más globular, con una asapico, asagollete, perdón, y un pico, ¿verdad? Era diferente y sus formas, acá vemos un avance ya en cuanto a cerámica. Te das cuenta que John Rowe está avanzando también con el estilo de la cerámica, porque esta cerámica es totalmente diferente a la cerámica monocroma que encontramos en Chavín. ¿Okay? Es una cerámica más especializada. Usualmente la superficie es roja, es por eso que incluso las diapositivas están rojitas, porque sí, Pucará es una cultura que utiliza mucho esa tonalidad del rojo. ¿Ok? Álvaro Valdivieso. Muy bien. Muchas vasijas y pintadas con colores negro y amarillo, los temas principales, Santiago acaba de ingresar, de diseño son, sobre todo sus diseños que ellos tenían, usaban o se veían felinos, camélidos o algunos personajes antropomorfos que seguro eran deidades para ellos. ¿Okay? El desarrollo de la cerámica fue bastante avanzado, sí. Pucará se le conoce muchísimo por ello, porque su cerámica fue una cerámica bastante avanzada para la época. ¿Okay? Los colores van a variar entre lo siguiente, el rojo oscuro hasta el marrón, luego serían pintadas con amarillo, negro, gris y rojo. Es decir, tenían una cerámica polícroma. ¿Okay? Utilizaban muchos colores y sobre todo a estos personajes que les estoy diciendo de aquí. ¿Okay? O este felino que ustedes pueden observar también aquí. Dentro de la arquitectura, superaron a los maestros de Chavín. Claro, estamos hablando que Chavín fue una cultura anterior a la cultura Pucará. Entonces, el templo de Calasazaba es diferente al de Calasazaya que vamos a ver en Tiahuanaco más adelante. Es una pirámide de 300 metros, ¿ok? De largo por 150 metros de ancho, y te estoy hablando de 30 metros de altura. Que estamos hablando de una pirámide bastante grande, localizada en el centro de las zonas alternativas de producción. Chicos, en estas pirámides que son importantes, quiero que entiendan, eran ejes en los cuales vivían los gobernantes, vivían los sacerdotes importantes, ¿ok? Eran centros que cumplían una función ceremonial, una función administrativa y eran también o servían también de viviendas para las personas importantes, ¿ok? Las personas que no eran consideradas como personas muy importantes en el pueblo, por ejemplo, los agricultores o los ganaderos, se ubicaban en otras zonas aledañas, ¿ok? Este es otro centro arquitectónico, Patapatas, que se ubica también dentro de lo que es Pucará. Hoy en día lo conocemos como andenes, en esa época les servía de sombrío, como una zona de sombra, recordemos, ¿ok? Esta es la zona de Patapatas, no sé si llegan a observar todos. Todos han apagado su cámara. Ah, ya, ahora sí. Muy bien. Grandes complejos ceremoniales. Esa es una vista aérea de lo que actualmente sería Pucará. Recuerden que estamos hablando de 300 años después de Cristo. Entonces, han pasado mucho tiempo y por lo tanto, pues, no se observa como estaba en la época, ¿no? Pero
sí se llegan a observar todavía las terrazas que son de piedra, ¿sí? Ahora, no sé por qué se ha corrido acá. Dentro de la cerámica tenemos sobre todo cerámica doméstica, es decir, esos son trozos o fragmentos de cerámica que se han podido recuperar, quería que ustedes los vieran, porque sobre todo, miren, es diferente la cerámica de uso doméstico con la cerámica ceremonial. Es decir, esa cerámica que tú estás observando, que te enseñé por aquí, la del felino, era una cerámica de tipo ceremonial que utilizaban los sacerdotes para ciertas ceremonias, ¿ok? O algunas eran ornamentales, ¿sí? Es decir, de decoración, pero había un tipo de cerámica que era más de uso doméstico y no era de repente tan especial, por decirlo así, en su forma, como la otra, que no era tan trabajada, era una cerámica mucho más simple como la que ustedes están observando aquí, ¿no es cierto? Por otro lado, trataron de hacer algún tipo de herramientas. Mis, ¿para qué necesitaban herramientas? Si yo tenía mi llama y tenía que trasquilarla, necesito una herramienta, ¿verdad? En esa época no hay cuchillos, entonces, ¿con qué lo voy a trasquilar? Es más, había, por ejemplo, esta piedra de la obsidiana, que es una piedra que es bastante filosa, y esto les va a ayudar mucho a trasquilar a lo que son las llamas, las alpacas o las vicuñas para poder hacerse sus ropas, ¿ok? O también algunos huesos de animales. Cuenco con base, esta es la imagen más grande que quería enseñárselas, ¿ok? Usualmente la superficie roja con diseño sin cesado, esa es más grande para que ustedes puedan observar. Miren, estamos hablando de 300 años después de Cristo. Entonces, para la época, en realidad la cerámica es bastante avanzada, ¿ok? En Pucará. También los conocidos instrumentos musicales. Instrumentos musicales también los hemos visto en Caral, ¿ok? Pero otro lugar donde también los vemos y a base de cerámica era aquí, ¿no es cierto? Que este era una especie de instrumento, una especie de trompeta que utilizaban en esta época para las ceremonias religiosas de adoración a sus dioses. Ahora, yo les voy a mandar, a ustedes les toca Historia del Perú, ¿cuándo? El jueves. Les voy a mandar un video de un museo, ¿ok? Que está en Pucará, es el Museo Lítico, porque una de las cosas muy, muy bonitas, de repente, uno de los legados más bonitos que nos dejó Pucará es sus esculturas. Hasta ahora no he hablado de eso porque es algo muy, muy importante que vamos a ver recién. Entonces, en Pucará se habla mucho de las esculturas, porque tuvieron esculturas de piedra muy, muy bonitas. Es por eso que en Pucará hay todo un museo que está repleto de estas esculturas. Yo, como les digo, les voy a mandar el jueves que les toca la clase en el Classroom, ojo, la clase en el Classroom, un video que se llama el Museo de Puertas Abiertas para que ustedes puedan observar sin necesidad de repente de ir hasta allá, pero puedas observar cuáles son las, ¿qué les digo? Las estructuras, esculturas líticas que hacían los Pucará. A pesar de que su cerámica fue muy bonita, dentro del Museo Lítico podemos encontrar alguna de estas imágenes. ¿Okay? La cabeza de un guerrero, miren, Pucará, el guerrero Pucará, el devorador se llama, porque si tú te acercas bien, no sé si está aquí, aquí está, si tú lo ves, no parece que se está comiendo a alguien o a algo. Entonces, a eso se le llama esta escultura se le llama el devorador. ¿Ya? Entonces, muchas de estas esculturas, en realidad esta zona, toda esta zona de Pucará, a ver, acá hay una, son caníbales. No es que sean, no se sabe en realidad, si ustedes observan, no se sabe qué es exactamente lo que está comiendo. No se ha encontrado ningún indicio de canibalismo aparte, no se preocupen. Okay, no se ha encontrado nada de ello. Entonces, vamos a ver acá. Ahora sí. La estela del Suche, ¿okay? Representa una cabeza humana con tocado de plumas, cabeza de felino también por acá, y en la parte posterior hay una cabeza de Suche, que es un animalito, un pececito invertido. ¿Sí? Sería interesante que me parece que en el video que les he mandado sí se puede observar de otros ángulos, pero esas son las imágenes que les he podido conseguir. ¿Okay? Representa ambas caras de un Suche, que era un animalito, en el alto relieve con un círculo concéntrico, la estela de Pucará. En la parte superior se observa la figura de un batracio, miren lo que pueden observar en esta escultura. Entonces, para ser una sociedad tan antigua, el avance que tenía en cuanto a su escultura, pues era bastante bueno.
¿ok? Trabajar la piedra no es nada fácil, no es nada sencillo. Y estamos hablando de una especialización porque tú tienes que escoger para empezar un tipo de piedra con la que voy a trabajar. Y luego de ese tipo de piedra yo tengo que escoger otra piedra para poder trabajar esa piedra. Otro material que yo sepa y que tenga conocimiento que sea más duro para poder moldear esa piedra. Entonces estoy hablando ya de todo un trabajo de especialización, donde el hombre ha tenido que experimentar con diferentes herramientas para poder trabajar esta escultura. ¿Okay? Entonces eso es lo importante de Pucará, eso es lo importante de la cultura Pucará. Mucho trabajo, efectivamente, sí, es bastante trabajo darle forma a una piedra. Imagínate, tú ves una piedra y te imaginas como que es lo más duro del mundo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esa piedra? Pero ellos tenían que encontrar, para empezar, piedras grandes y luego darles la forma. En toda esta zona del altiplano, Pucará deja un legado muy fuerte, porque cuando tú veas más adelante, cuando hagamos la cultura tiahuanaco, que ustedes de repente han escuchado, también eran expertos escultores. Ellos especializan mucho más las técnicas de Pucará y hacen esculturas mucho más grandes y muy bonitas. E incluso sus casas y todo eso utilizan la piedra. Estructuras de piedra enorme hicieron los tiahuanaco. ¿Con qué? Con la base pues que tenían de la cultura Pucará que les había dejado. Es por eso que la cultura Pucará es importante. ¿Qué, chicos? El Hatun Naja, el gran decapitador. Se piensa que, si bien es cierto, en esta época no era una época de mucho conflicto con otras culturas, lo que sí sucedía era que cuando había algún ataque, se tendía a decapitar a los enemigos. ¿Okay? Los guerreros tendían a decapitar a los enemigos. Es por ello que se representan las esculturas de esta manera, ¿no es cierto? Propio de la mitología andina, es fiero, con ojos grandes, nariz robusta, miren su nariz robusta, mejilla hinchada y con caninos bien asentados, sus dientes, ¿ok? En una mano lleva una cabeza, un trofeo de una cabeza de ser humano y en la otra un cuchillo. Tenía un gorro de felino y el sello de plumas. Efectivamente, había mucho esto, ¿no? El sentido de que el guerrero, la cabeza del enemigo, era su trofeo. O sea, yo soy el guerrero y si regreso de la batalla, ¿cuál es mi trofeo? La cabeza, ¿no? Agarro la cabeza del guerrero que he decapitado, un guerrero importante, definitivamente, ¿no? Mientras más importante fuese el guerrero del otro pueblo, y yo trajera su cabeza, se me iba a ver con respeto, ¿ok? Se me iba a ver con respeto. Por eso le dicen que las cabezas eran como trofeo para ellos, ¿ok? Muy bien, otra escultura, tenemos la escultura antropomorfo, porque aquí sí vemos pues definitivamente el rostro de una persona, sosteniendo también otra cabeza trofeo. Claro que esta está un poco pues, aquí le falta la cabeza del guerrero, ¿no es cierto? Aquí debería estar la cabeza, pero ya por el tiempo se ha roto, pero sí era lo que había. Se servía para la casa también. Ah, ojo, esto también era usado a veces como una especie de amuleto, por decirlo así, como algo que en lo que la gente creía, ¿no? Ah, voy a traer esto a mi casa porque esto me va a dar suerte para la casa, porque esto me va a dar suerte para mi cosecha. Entonces, era visto a veces desde ese punto de vista también para las personas. ¿Okay? Esto me va a servir para que me dé suerte. Así como a veces las personas tenían esa idea, ¿no? Y confiaban en que este amuleto, en que esta escultura les iba a dar algún tipo de suerte, entonces también era lo mismo, ¿no? Eso significó una especie de, no vamos a decirlo deidad, pero sí como una escultura que me va a dar suerte, ¿ok? Me va a dar abundancia para mi cosecha, va a permitir que mis animalitos se reproduzcan bien, que no haya ningún problema, entonces sí había esa idea para los Pucará en esta época. ¿Chicos? Entonces, no es una cultura de repente que haya tenido gran influencia en otras, es una cultura bastante corta con respecto a lo que es Mochica, por ejemplo, que sí vamos a hablar de un poquito más de repente Mochica y Nazca. Dentro del intermedio temprano, las dos culturas más importantes van a ser Mochica y van a ser Nazca, ¿okay? Pero eso no le quita importancia que en algún momento la tenga Pucará, porque casi en el mismo territorio de Pucará, más adelante vamos a ver la cultura tiahuanaco. ¿Okay? Y la cultura tiahuanaco, ustedes van a reconocer en Tiahuanaco, estoy segura que van a reconocer en Tiahuanaco, muchos elementos que ustedes dirán, mire, se parece un poco a la cultura Pucará. Claro, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo en esa zona se ubicó la cultura Pucará y de alguna manera su influencia estilística en cerámica y escultura va a alcanzar a las siguientes culturas que se van a ubicar también en este lugar. ¿Okay, chicos?
quería saber si hasta aquí, aunque ya me han estado haciendo algunas preguntas por el chat, que he estado respondiendo, pero quería saber si hasta aquí ustedes tienen algún tipo de pregunta. Muy bien, Luciana Torres entendió todo. Así, Santiago Gavirán también me ha hecho así, quiere decir que también se entendió. Víctor y Gabriel también. Si ustedes no tienen preguntas, quiere decir que han entendido todo y que yo les puedo hacer preguntas. Porque a mí me dicen, no, sí entendí. Cuando le hago preguntas me dicen, no, pero es que justo esa parte no la había entendido. Así me dicen. ¿Todo se entendió? Sí. Muy bien, chicos, si en algún momento, yo estuve copiando un poco. Ok, perfecto, Antonio, sí, está bien que hayan tenido algunas anotaciones, de tal manera que cuando yo les pase la diapositiva puedan comparar y puedan de repente decir, esto ya lo copié, entonces esto ya lo obvio. O sea, quiero que entiendan que cuando yo les mando las diapositivas, yo entiendo en la situación en la que nos encontramos, sé que algunos de repente no vamos a tener ni siquiera tinta en la impresora porque ahorita estamos en una situación que solamente se está vendiendo lo necesario. Entonces, traten de copiar lo justo y necesario. Chicos, no traten tampoco de querer, no, pero como sea, me tienes que conseguir, le van a decir a su papá, a su mamá, como sea, me tienes que conseguir tinta porque quiero imprimir mi dispositiva. No es así. ¿Okay? Yo les estoy dando las facilidades para que ustedes o bien lo copien o bien lo impriman. Sí, dime. Por ejemplo, si no tengo impresora, ¿puedo leer en sí todo el tema y de eso sacar un resumen de cada parte? Ya, miren, aquí voy a hacer una aclaración. Gracias, Mía. Ahorita te respondo, Luciana, la pregunta. Voy a responder la pregunta de Mía, que es algo muy importante, en realidad, su pregunta. Resulta que con ustedes, chicos, la verdad, no hemos tenido muchas clases presenciales y no sé cómo todos harán sus resúmenes. Resulta que hay chicos, no de su salón, pero de repente de otras aulas, que cuando tú le dices que hagan resumen, lo que hacen es copiar lo primero, lo último, y ese es su resumen, su gran resumen. Y si justamente les tomo una práctica, porque estamos viendo la manera de cómo evaluarlos también, van a haber evaluaciones también, ¿ok? De repente, ahí mismo en tiempo real, chicos, ¿saben qué? Prendan todas sus cámaras, aquí están las preguntas, las copian e inmediatamente ahorita me mandan la foto. ¿Ok? Entonces estamos viendo la manera de hacer sus evaluaciones. ¿Cuál va a ser el problema con los alumnos que no sepan hacer un buen resumen? Ese alumno va a estar estudiando, de repente, ya que no supo hacer un buen resumen, va a estar estudiando otra cosa, va a estar estudiando lo que él cree solo por la flojera de no hacer un buen resumen. Ahora, si tú consideras, ¿no? Si tú consideras que haces muy buenos resúmenes, que sí de verdad, o sea, eres consciente, y decir, yo sí copio lo que sí es importante. O sea, a veces obvio algunas palabras o le pongo algún sinónimo que es más importante o que yo lo entienda mejor, ¿ok? Entonces, si es así, pueden hacerlo. De verdad que sí. Entré algo tarde porque me di contraseña hasta que hace un rato el código funcionó. Ok, no te preocupes, Santiago, que igual la clase la voy a estar colocando en el YouTube. Es más, ahorita, como ya acabó la explicación, voy a dejar de grabar. ¿Sí? Eso sería todo. Me faltan 3 minutos y se corta la llamada.